Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es febrero 7 del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Éxodo capítulos 39 y 40 y Mateo 24, 23 al 46. Éxodo 39 y 40 y Mateo 24, 23 al 46. Bueno, el libro de Éxodo nos trae, llegamos al final de este libro, un libro de mucha instrucción. Bueno, tiene más instrucción el Levítico, pero el Éxodo nos está contando pues toda la transición y las instrucciones fundamentales en el desierto. El 39 nos habla de las vestiduras sacerdotales. Todo esto, lo que hemos mencionado, es sombra, una tipología de lo que representaría el sacerdocio perfecto del Señor Jesús. Todos los elementos, los colores, los materiales de la misma vestidura sacerdotal, como hablábamos del tabernáculo, también se van a cumplir y se van a entender claramente en la función sacerdotal del Señor Jesús. Pero quería que viéramos un momento el capítulo 40, donde ya Moisés levanta el tabernáculo y, bueno, desde el versículo 32 del 39, porque hay una expresión común que repite mucho la Biblia desde el versículo 32 del 39 y, y me llama mucho la atención porque hay como unas marcas muy particulares en aquellos hombres y mujeres que creen, que siguen al Señor. Dentro de esas marcas está el amor, lo dijo el mismo Señor Jesús, que conocerían que somos sus discípulos en la medida en que nos amáramos los unos a los otros. Esa es una marca, una señal, un indicador de aquel que ama, que teme, que está delante del Señor. Otro, entonces primero el amor, también está la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene fe obedece. ¿Sí? La obediencia está ligada tanto al amor como a la fe. La obediencia implica la acción de la fe, ¿sí? Y el servicio, ¿sí? Son entre otras, bueno, además, pues obviamente de la santidad, de la rectitud, pero digamos que estas tres características son muy importantes en la vida del creyente: el amor, la obediencia y la fe, y van como estrechamente ligadas. Cuestan, ¿sí? Cada una de ellas cuesta, amar cuesta, y la medida que nos colocó el Señor Jesús es muy costosa, porque la medida y el estándar que coloca el Señor Jesús implica amar a nuestros enemigos. Eso ya rompe todo límite de lo que el ser humano considera que es amor, y es amar a los enemigos, ¿sí? El amor implica además también una capacidad de perdonar, ¿cierto? Y cuando hablamos también de la obediencia, pues la obediencia también es muy complicado, porque obedecer muchas veces demanda hacer cosas que nos cuestan, o tal vez no estamos de acuerdo, o tal vez no queremos, ¿sí? No siempre todo lo que se obedece es lo que queremos hacer, por eso cuesta tanto la obediencia. Y cuando hablamos de la fe, pues obviamente la fe solo puede ser una experiencia en el espíritu, porque la fe es tener una convicción, una certeza, una seguridad, de una confianza de las cosas que tal vez no son tangibles. Sí, estoy en medio de lodo cenagoso, pero estoy confiado que el Señor me librará. Y cuando miro no hay nadie, no tengo comunicación, complicado. Eso es fe. Entonces, tanto la fe como el amor y la obediencia son indicadores de aquellos que caminamos con el Señor, pero ninguna fácil. Y todo es únicamente posible viviéndolo en el Espíritu. Cuando vemos el Éxodo, vemos a Moisés, que es un gran ejemplo de fe, es un gran ejemplo de obediencia.
Y es un gran ejemplo del amor, ¿sí? Vimos la escena cuando el pueblo se rebela y el Señor le propone a Moisés cambiar de pueblo. Eso es una propuesta muy tentadora. Era un pueblo rebelde, contumaz, grosero, murmurador. Y el Señor le dice, no, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo, empecemos con otro pueblo. Y Moisés en una sensibilidad, en un amor, en una misericordia, le dice, no, ¿qué tal? Ese es el pueblo que tú escogiste, o sea, hagámosle, vamos para adelante con ellos. Obviamente el Señor seguramente estaba probando a Moisés, pero vemos una entrega muy especial en este varón de Dios que amó, que tuvo paciencia, ese amor le dio paciencia, misericordia, bondad para poder guiar este pueblo. Fe, sin duda alguna. Eh, Moisés se monta en una aventura durísima, extraña, singular, eh, podríamos decirlo, medio loca, ¿sí? Y se lanza, Moisés completamente confiado y obediente sin duda alguna. Eh, Moisés obedeció cosas que le costaron. De hecho, al principio ustedes se acordarán que Moisés trata como de disuadir al Señor de que no lo envía a él, pero al fin y al cabo Moisés obedeció. Y miren ese detalle en estos dos capítulos. En el versículo 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y aquí vemos que el pueblo, de alguna manera, también obedeció. ¿Obedeció qué? Lo que el Señor había mandado a Moisés. ¿Y cómo lo hicieron? Así lo hicieron. A veces nosotros somos muy creativos en lo que no debemos ser creativos. No debemos ser creativos en ponerle arandelas innecesarias a lo que el Señor nos dice que hagamos. Hagamos lo que el Señor nos dice. Empecemos por ahí. No le pongamos o no le cambiemos matices a lo que el Señor nos dice. Lo que es. Y dice, como el Señor le dijo, así lo hicieron. Bueno, aquí describe del versículo 33 en adelante todo lo que el Señor había mandado y termina con el versículo 43 y dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, y los bendijo. ¿Se acuerdan que les decía que Moisés tuvo que haber visto un modelo? ¿Cuál modelo? El de los cielos. El Señor tuvo que haberle mostrado cómo era en los cielos y cómo iba a ser en la tierra. Cuando Moisés ve que lo edifican, que hacen las vestiduras, los elementos, que ve los materiales, los colores, dice tal cual lo vi, tal cual lo transmití, tal cual lo hicieron. O sea, en esta les fue bien, en esta la hicieron muy bien. ¿Cómo actuaron? Como el Señor les había mandado, ¿sí? Y yo creo que para el Señor tiene que ser muy agradable ver que se hagan las cosas como Él mandó que se hicieran, ¿sí? Que no nos pusimos a inventar en el camino o a tergiversar lo que Él había mandado. El camino del Señor, yo creo que hay muchas cosas que son como en blanco y negro, ¿sí? O son o no son, o es bueno o es malo, o es recto o es torcido, pero no es así lleno de colores, no. Creo que el camino del Señor, de hecho, es fundamental y sencillo. Nosotros somos los que seguramente lo complicamos. En el 40 entonces dice el Señor habló a Moisés y le dijo, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Entonces ya está todo hecho y ese primer día del mes primero, o sea, el primero de Nisán, más o menos marzo, abril de nuestro calendario, dice, ahora sí, lo vas a levantar. Y le va a dar el orden de cómo lo vas a levantar. Entonces dicen, el 3 pondrás en el arca al testimonio, la cubrirás con el velo, meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás también el candelero, encenderás sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Luego dice el 7, pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina de la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo, todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios
y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Qué vemos acá? Está todo hecho, ahora viene la consagración. Algunos cristianos hemos tenido hábitos de ungir, ¿sí? ¿Qué es ungir? Ungir es apartar, separar. Cuando usted quiera que sus pastores, sus líderes oren por su casa y que la ungen, acuérdese que usted está haciendo algo y es declarando y apartando que ese lugar es para la gloria del Señor. A ver, uno no puede ungir las cosas, no sé, a veces que él compra un carro nuevo, una casa nueva, entonces, venga, oremos, unjamos con aceite. No, no es simplemente para que no le pase nada a lo que usted compró, sino porque lo está consagrando para la obra, el servicio y la gloria del Señor. Así que esas cosas no pueden ser utilizadas para cosas paganas, ¿sí? O para cosas pues, que no son sagradas o profanas, para explicarlo mejor. Si yo voy a ungir algo y voy a consagrarlo al Señor es porque eso, esa vida, ese objeto, va a ser única y exclusivamente para el Señor. Lo estoy consagrando para el Señor. O sea, ungir algo no es para que no le pase nada, ¿sí? No es como para que el Señor envíe sus ángeles y no se levante arma forjada contra este lugar. No, es porque ese lugar, es porque ese objeto usted lo está consagrando para la gloria del Señor. Y en eso tengan mucho cuidado, ténganlo muy presente, porque el Señor es celoso. Usted no puede decir que va a apartar algo para el Señor y luego le da un uso completamente diferente e inadecuado. Bueno, el punto de todo esto es que van a ver cómo se va a repetir en el versículo 16, por ejemplo, Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. En el 19 al final va a decir de nuevo, como el Señor había mandado a Moisés. En el 21 vuelve y dice, como el Señor había mandado a Moisés. En el 23 aparece la misma expresión, en el 25, en el 26, en el 27, en el 29. O sea, cada que va detallando algo del tabernáculo resalta como el Señor había mandado a Moisés, ¿sí? Y el 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, ¿sí? ¿Qué obra hizo Moisés? La obra que el Señor le había mandado hacer y lo hizo tal cual el Señor se lo mostró y le mandó. Y esto lo está resaltando todo este capítulo. Al final, dice el 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces, ¿por qué la gloria del Señor llenó el tabernáculo? Porque Moisés había obedecido y había hecho las cosas como el Señor le había mandado. Ahora nosotros diremos que fácil para Moisés, es que a Moisés se le mostró claramente, se le dijo claramente, pero es lo mismo ahora. Si nosotros escudriñamos el corazón del Señor, si nosotros buscamos la comunión íntima con el Señor, porque le tememos, porque sabemos que hemos sido justificados, si nosotros buscamos el rostro del Señor, tengan la certeza que a nosotros nos serán mostradas las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y aún en medio de nuestras torpezas, si de pronto nos pasáramos un poco la línea o estuviéramos un poco cortos, el Señor se inventaría la manera de hacernos caer en la cuenta para que nos dirijamos conforme a su propósito. Pero tiene que haber un anhelo, tiene que haber una disposición, tiene que haber una decisión de que me voy a ajustar a lo que el Señor quiere y tiene para mí. Nosotros podemos tener muy buenos planes, pero los propósitos del Señor son mejores, son perfectos. Y cuando yo en verdad busco intimar con el Señor, que es una lucha, es la primera batalla que tenemos que librar cada mañana. Cada mañana libramos una batalla de levantarnos, ¿sí? Pero hay una batalla que es más compleja y es en verdad
procurar el rostro del Señor, en verdad buscarle, en verdad entrar en el secreto, en verdad poder em, escuchar su voz. Y escuchar su voz no es solo que yo leo la Biblia, sino que yo puedo entender y discernir lo que el Señor tiene cada día para mí. Todos los asuntos, a veces, eh, sino que nosotros nos limitamos. A veces hacemos oraciones de 3, 5 minutos donde encomendamos el trabajo, los hijos, las responsabilidades, los compromisos financieros y ya. No, si yo en detalle coloco todos los asuntos delante del Señor, tengan la certeza que Él va a empezar a dar dirección en todas las cosas. Y cuando tenemos clara la dirección, pues va a pasar lo que nos está mostrando ahora la Biblia. Todo se hace por Él, para Él. ¿Y qué va a hacer Él? Va a derramar toda su gloria, va a poner su gloria sobre este lugar. Imagínense nosotros que ajustemos nuestra vida al parámetro del Señor y que Él envíe su presencia, su gloria sobre nosotros. Em, Eso va, pues, es el mayor respaldo que podríamos tener en el mundo. Bueno, eso por el lado de Éxodo, el libro es muy importante. Vemos, hablando del fruto, vemos cómo después de tantas situaciones logran edificarlo, cómo hubo en medio del pueblo rebelión, hubo cuestionamientos, murmuración, hubo, bueno, todas las cosas feas que nos mostró, pero también hubo arrepentimiento, ¿sí? Y hubo personas, como veíamos ayer, que su corazón fue movido a la sabiduría, un corazón sabio, un corazón generoso para poder ejecutar el plan que el Señor tenía a través del pueblo. Pues recuerden que el Señor quiere morar en medio de su pueblo y Él quiere que nosotros le demos ese espacio para que el Señor more en medio de nosotros. Ya lo que tenemos en Juan es un poco más complejo, no es tan fácil de entenderlo. Em, y, y hay algo con la escritura que pues nosotros tenemos que tratar de comprender lo que más podamos, pero ante todo, obedecer, ¿sí? Obedecer todo lo que podamos entender de la escritura, obedecerla. Hay cosas, es complejo, es muy difícil tratar de ubicarnos en un contexto hace 2000 años. El Señor dijo cosas, los apóstoles dijeron cosas que tenían que ver mucho con su contexto, que para nosotros no es tan fácil entenderlo. Cosas que también, acordémonos que había un conocimiento limitado en todo sentido. Y muchas de las cosas que el Señor dijo, em, pues fueron tan incomprensibles seguramente que cuando ellos tratan de plasmarlas en el escrito, eh, seguramente se van a quedar cortas. Eh, no podemos, créanme que yo le he dado vueltas a estos capítulos de ese mensaje del final de los tiempos, con comentarios, diccionarios, con Biblias intertextuales. Y no es tan fácil poder esquematizarlo y decir esto es así, así o de esta manera. Pero tenemos que quedarnos con lo que comprendamos y con lo que nos compete en este tiempo. Mm, Ayer les decía que había tres preguntas y en este capítulo 24 hay tres respuestas. Ahora, poderlas identificar así que refiere a este tiempo, pues sí se puede. ¿En qué sentido? En que podemos mirar hacia atrás. Por poner un ejemplo, esto es escrito, o estos sucesos, este evento que tuvo el Señor con ellos fue más o menos, no sé, 27 después de nuestra era. Miremos la historia del 27 hasta el 2024 en que estamos, que de esto se ha cumplido y se está cumpliendo. Y de esto hay cosas que ya en respuesta a cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué sucedió? Efectivamente no quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén ni en los edificios del templo. O sea, esto se cumplió. En todo ese tiempo además sucedieron unas situaciones, o sea, eso se cumplió. Hay otras que se están cumpliendo, entonces evaluemos cuáles se están cumpliendo, ¿sí? Y si yo identifico que se están cumpliendo algo, entonces viene donde yo debo actuar con sensatez, sabiduría y humildad. ¿Qué no se ha cumplido y cómo debo yo identificar y discernir lo que viene? Entonces, ¿qué se cumplió? Vamos a ver rápidamente. Dice, por ejemplo, que nadie nos engañe, versículo 4.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el año 132, yo les comenté hace unos días, aparece en escena un caudillo llamado Simón. Él va a tener un sobrenombre Bar Kokhba, que quiere decir algo así como hijo de la estrella. Este Simón Bar Kokhba es declarado Mesías. Había un rabino, ¿sí? Un sacerdote, no sé, un rabino, que era el rabino Akiva, y él lo proclamó Mesías. Ahora, ¿quién fue este Simón Bar Kokhba? Fue un caudillo que lideró una rebelión en contra de los romanos y trajo una libertad 3 años. ¿Sí? Estuvieron 3 años de alguna manera libres del Imperio Romano. Cuando este hombre logra la liberación, lo proclaman Mesías. Acuérdense que Cristo es ungido, y la misma palabra hebrea que es Mesías, que también es ungido. Aparecen, entre otros, aparece este Simón Bar Kokhba muy famoso, o sea que se cumple que ha habido Cristos, o ha habido muchos que vienen en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a través de la historia ha habido muchos que se han autoproclamado Mesías. Hace unos años aquí en Latinoamérica hubo un tipo que decía que era la tercera manifestación de Jesucristo, y es un montón de gente que lo adoraba, entre otros, ¿sí? Eso se ha cumplido. Dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Se ha visto y vemos que se intensifica en los últimos años. Entonces son señales que hay que tener presentes. Eh, Dice que serán entregados a tribulación. Bueno, habla de hambres, pestes, todo esto también que lo veíamos. Serán entregados a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se dio una gran persecución en la mitad del siglo primero hasta la mitad del siglo segundo. Los persiguieron, era una vergüenza, era terrible en contra de los cristianos. Se cumplió, ¿sí? Luego dice, vendrán muchos falsos profetas, se levantarán, engañarán a muchos. Se ha cumplido a través de toda la historia, ¿sí? Ha estado y se ha hecho. Ojo con el 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto aún no se ha cumplido. En verdad hay muchos lugares en el mundo donde ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús de Nazaret, ni siquiera han escuchado históricamente que existió un Jesús de Nazaret. Sí, seguro que hay lugares en el mundo donde no saben ni siquiera que existe puede que escuchen, porque hay muchos y son de noticia, el cristianismo, pero seguramente no saben quién es Jesús, ni siquiera el histórico. O sea, esto falta y es responsabilidad de la iglesia. Dice, bueno, el versículo 15, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues en sí no se ha cumplido. Hubo un principio que fue en el año 165 antes de nuestra era, pero pues esto aún no se ha cumplido. Viene luego que huyan, que persecución. Eso de alguna manera se cumple cuando ellos son exiliados en el año 70 por ¿cómo se dice? Por los romanos. En el 21 habla de una gran tribulación, pues que según nos enseña Apocalipsis y Pablo en Tesalonicenses, entre otros, es lo que vendrá al final de los tiempos. Em, y luego aparece la venida del Señor, ¿sí? Entonces, del versículo 29 describe, vendrá sobre las nubes, será de un momento a otro. Em, y aquí hay algo que yo creo que puede ser más bien un añadido o una expresión de Mateo o el escritor del Evangelio, más que las palabras del Señor, porque había un sentir en la iglesia que el Señor venía al final en ese tiempo. ¿Sí? Mire el 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, ellos creían que ellos iban a ver la venida del Señor Jesús. Lo dice Pablo, lo dicen los evangelistas. Pero, pero no pareciera que fuera el plan del Señor, obviamente, porque no ha vuelto. Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, era muy difícil decir que esta generación le tocará, pero ni siquiera el Señor Jesús tenía claridad de cuánto, dice solo el Padre. Pero quiero
terminar con esto para que oremos. Dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino bueno, no, 32. O sea, ¿qué nos implica a nosotros? Con esto quiero terminar y se los voy a describir así. En el versículo 32 habla de la higuera y la higuera habla de que cuando da una señal que su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. De ayer les decía, despertemos a las señales, despertemos a los signos y que el Señor nos dé sabiduría para entenderlos y para tomar acciones. Mire lo que nos dice finalizando la Biblia. Uno, miremos las señales, que está cerca. Dos, identifiquemos que estamos en los días de Noé. ¿Sí? La gente se casa, hace negocios, se multiplica y no entienden, es como si no entendieran lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que la venida del Señor está cerca. ¿Se está enfriando el corazón de muchos? Claro que sí. ¿Hay indiferencia? Claro que sí, tal cual en los días de Noé. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender, discernir. Dice, comenta William Barclay, que me parece interesantísima esta expresión, dice, no estemos tan inmersos en el tiempo que perdamos de vista la eternidad. ¿Qué es estar inmersos en el tiempo? Afanados por el futuro. Cuidando hasta el último centavo, vean, no gastemos este último centavo porque hay que pensar en el futuro, pero no estamos pensando en la eternidad. ¿Sí ven? Entonces, todo lo pensamos a la pensión, no sé, a la jubilación, a los proyectos en este mundo, el afán por el mundo, que serán mañana, que pensemos porque de pronto nos enfermamos, que de pronto, no sé, la economía tiene esta variación. No, dice, no estamos tan inmersos en el tiempo que estamos perdiendo de vista la eternidad. Pensemos en términos de eternidad. Quien piensa en términos de eternidad, piensa en la salvación de los demás, piensa en su propia salvación, en su propia santificación, pero no vive afanado por el tiempo aquí y ahora. Me parece impresionante ese comentario. Luego dice el Señor, versículo 42, velad, más adelante en el 44, estar preparados, y en el 45 habla, aprendan a dar el alimento a tiempo. ¿Y cuál es el alimento que queda? Que no lo dice el Señor, la palabra del Señor. Esto es lo que nos corresponde. No podemos entender con todo detalle todas las cosas, pero sí podemos entender lo que debemos hacer, como lo hizo Moisés. ¿Cómo lo hizo Moisés? Moisés hizo lo que el Señor le mandó. ¿Qué nos está mandando el Señor acá? Aprendan las señales de la higuera, entiendan los tiempos que estamos como en la época de Noé, pues como comenta Barclay, no perdamos de vista la eternidad, no estemos inmersos en el tiempo, velemos, preparémonos y tengamos alimento para compartir. En nuestro corazón, en nuestros labios, siempre haya una palabra del Señor para compartir como alimento que fortalece, que edifica. Eso es lo que nos corresponde, ¿sí? Y prepararnos cada día para el cada día que el Señor tiene para nosotros. Démosle gracias al Señor, oremos, dele gloria, honra y alabanza al Señor que hoy permite que el Espíritu vuelva a nuestro ser y que nuestros sentidos se abran para ver el amanecer, para ver cómo poco a poco sale la luz del sol como un milagro. Este día es un milagro, Señor, por el cual te honramos, te damos gloria y alabanza. Gracias porque nos diste techo, abrigo, y porque a nuestro lado colocas personas extraordinarias que amamos y que nos aman. Gracias por estar en medio de aquellos que nos ayuden. Gracias por abrir los cielos y derramar bendiciones sobre nosotros, Señor. Gracias porque a veces no está la palabra en nuestra boca, tú ya la conoces y respondes nuestras oraciones. Solo con humildad pedirte que tu Espíritu, Señor, nos tome, nos guíe, nos fortalezca. Si hay algún enfermo en medio de nosotros, Señor, que reciba tu sanidad. Si hay algún atribulado, afligido, que sea consolado y fortalecido en su alma, Señor. Si hay alguno que experimente la inquietud en su espíritu, Señor, acércalo a ti, úngelo con tu aceite precioso, Señor, apartándolo para ti.
y déjanos de tu mano caminar en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.